Tenga un excelente día, licenciado Johnny Mármol. Mi nombre es Carlos Mauricio Méndez Benítez y pues introduciendo las políticas de reactivación tras la pandemia de COVID-19 dirigidas a las micro y pequeñas empresas en El Salvador, pues nosotros nos topamos con el decreto número 667, que es la ley de fomento de protección y desarrollo para las micro y pequeñas empresas. Pues también las micro y pequeñas empresas se le denominan MIPES. Pues, ¿cómo denominamos una microempresa? Bueno, según el artículo 3, la denomina como una persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales hasta 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y hasta 10 trabajadores. Pero, por otro lado, la pequeña empresa se denomina como una persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas anuales mayores a 482 y hasta 4.817 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía, y con un máximo de trabajadores de 50. Llegamos al análisis de cómo están conformadas las MIPES. Bueno, para el año 2017, según la Digestic, para la encuesta de las micro y pequeñas empresas, con un total de 317.795 establecimientos económicos, de estos el 60.76% representan la microempresa, mientras que los emprendimientos un 33.92%. El resto de las empresas son pequeñas, con un 5.32%. Pero también nos preguntamos a qué sectores se dedica. Pues los datos muestran que la micro y pequeña empresa se dedica principalmente a las actividades del sector comercio, ya que más de la mitad del 51.80% desarrollan una actividad de ese tipo. Pues le siguen en orden de importancia los servicios, ya que un 32.26% de los encuestados pues manifestaron que desempeñaban una de estas actividades, mientras que un 15.4% se dedica a actividades industriales. También existe una mínima participación de las MIPES en la actividad como la construcción, con un 0.28%, y transporte con 0.24%, maquila con un 0.04% y minas y canteras el 0.01%. Pero también nosotros podemos ver cómo están conformados la situación laboral entre hombres y mujeres. Y pues bueno, para la pequeña empresa, la mayor concentración está en los hombres, con 111.368, mientras que la microempresa está concentrado más o más la fuerza laboral por las mujeres, con 282.109. También tenemos las características financieras. Por ejemplo, las microempresas, el 65.3% de las empresas pues obtuvo su financiamiento de recursos propios mediante ahorros familiares o personas desde pues el inicio de sus operaciones, mientras que el 12% lo obtuvo a través de la banca comercial o privada, el 9.9% lo obtuvieron como fuente de sus fondos a familiares y amigos, el 3.5% lo hizo a través de un prestamista, el 2.9% a través de un sistema de fe de crédito, y pues el restante, que es el 6.5%, se financiaron mediante otros mecanismos tales como bancos y entidades financieras públicas, o pues sistemas cooperativos como pueden ser ONGs, donaciones o otros. Pero por otro lado, la pequeña empresa, como se ve ahí, el 66.6% de las empresas pues consiguió su financiamiento de recursos propios, esto mediante ahorros de familias o también ahorros personales, y el 18.4% lo obtuvo a través de una banca comercial o privada, el 3.9% no sabe o no respondió, y el 3.2% pues tuvieron como fuente de sus fondos a familiares y amigos. El 0.8% lo hizo a través de un prestamista, el 0.8 igual a través de un sistema fe de crédito, y el restante, que es el 6.3%, se financió mediante otros mecanismos, tales como bancos y entidades financieras públicas, sistemas cooperativos o donaciones. Y pues bueno, a continuación seguirán mis compañeros. En el periodo de 2010 a 2019 se implementaron diferentes políticas que involucraban a las MIPES en sus planes. Tenemos la política comercial de El Salvador, que tiene los planes quincenales del desarrollo de 2010 a 2019, donde se buscaba impulsar las exportaciones y también pues estimular a las MIPES, y el de 2014 a 2019, que buscaba más que todo dinamizar la economía para generar oportunidades, dando hincapié en desarrollar la capacidad productiva que tenían las MIPES. También se da la creación del Banco del Desarrollo de El Salvador, que buscaba facilitar el financiamiento de estas. Más que todo daba créditos de carácter exportador y pues eran bastante modestos, no eran de gran magnitud. Tenemos la implementación de la Ley del Fomento de Protección y Desarrollo para las Micro y Pequeñas Empresas, que se decretó después de que la OMC realizara sus exámenes periódicos a la política de nuestro país, y pues decide implementarla para que ésta fortaleciera y desarrollara las MIPES. Tenemos lo que es la Política Nacional para el Desarrollo de las MIPES. También presenta varios servicios empresariales para el desarrollo de la MIPE, como los centros de desarrollo de micro y pequeñas empresas, que son modelos de atención
entre diferentes gremiales o empresas que son vinculadas a estas, de alguna forma. También tenemos la implementación de un sistema de apoyo a las mujeres que buscaba darle autonomía económica a estas y que se pueden encontrar en diferentes ventanillas de los centros de desarrollo que hablaba anteriormente, o también en las sedes de Ciudad Mujer. Tenemos el programa de acceso de la MIPE a compras del gobierno, que es respaldada por la ley LACAP, al asignarle el 12% de las compras públicas para las MIPES, y también la ley MIPE, que refuerza el compromiso del Estado por incorporar a las MIPES en el sistema de compras del gobierno. Tenemos la aprobación de la ley para el fomento de protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa, se mencionaba anteriormente. Esta creó lo que se conoce como el Comité Nacional de MIPYMES, pero nunca llegó a estar activo en su totalidad. Eh, También tenemos lo que son las instituciones que participaron, más que todo fue Bandesal y Conamipe. Bandesal, junto con MAP, eh, desarrolló el acceso a crédito a través de un fondo que se llama FOGASA, con el cual respaldaba los préstamos otorgados por instituciones financieras a MIPES de carácter agrícola y ganadero. También dio capacitaciones a MIPES de carácter agropecuario, dándoles asesoramiento en temas como buenas prácticas agrícolas, manejo de cultivos y producción animal. Con AMIP es lo mismo y asesoramiento más que todo en temas generales como el marketing, la contabilidad, la economía, etcétera. Y también ofreció líneas de crédito preferenciales con tasas de interés y plazos favorables que se acoplaran pues a las MIPES, así como el otorgamiento de garantías crediticias para aquellos emprendedores que tuvieran dificultad al momento de acceder al financiamiento. Buen día, licenciado. Mi nombre es Javier Antonio López Mendoza y le hablaré sobre las MIPES durante el COVID-19. El brote de la pandemia del COVID-19 tuvo consecuencias devastadoras en la economía mundial y El Salvador no fue la excepción. En particular, las pequeñas y medianas empresas enfrentaron enormes desafíos debido a las restricciones impuestas sobre, para contener la propagación del virus. Examinaremos lo que sería el impacto que sufrieron ellas en El Salvador durante esta crisis, destacando las dificultades a las que se enfrentaron y a las medidas adoptadas para mitigar lo que serían los efectos negativos. El cierre de operaciones y pérdida de ingresos de las pequeñas y medianas empresas en El Salvador se vieron obligadas a cerrar temporalmente o reducir sus acciones debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Esto resultó en una drástica disminución de los negocios, a lo que llevó que muchas empresas enfrentaran diversas dificultades para cubrir sus costos operativos y pagar salarios a sus empleados. El desafío de liquidez y acceso a un financiamiento de las pequeñas empresas, en su mayoría no contaban con suficiente reserva de efectivo no contaban con suficientes reservas de efectivo para hacer frente a la situación y a la crisis que se prolongó durante mucho tiempo. Además, el acceso a préstamos y al, financiamiento de empresas y a financiamiento volvió más complicado debido a la incertidumbre económica y a la disminución de las actividades empresariales. Uno de los datos importantes es que de 7 de cada 10 MIPE tiene un promedio de 20% de sus ventas diarias para el pago de sus deudas a terceros, y 2 de cada 10 MIPE dicho porcentaje de deuda alcanza hasta el 40% de sus ventas diarias. Bajo la información recabada, se puede inferir que 9 de cada 10 MIPE poseen deuda. 8 de cada 10 MIPE cerró su negocio temporalmente durante la cuarentena. 4 de estas MIPE son empresas familiares y casi 5 de ellas estaban formalizadas. El aumento de desempleo y la informalidad laboral de las muchas pequeñas y medianas empresas, se vieron obligadas a reducir su fuerza laboral o incluso cerrar permanentemente, lo que contribuyó al aumento del desempleo. En el país, además, algunos trabajadores afectados buscaron opciones informales de desempleo para sobrevivir económicamente, lo que a su vez incrementó la informalidad laboral. Cabe recalcar que las empresas que pudieron salir a flote
durante la pandemia fueron aquellas que tuvieron la iniciativa y, y abrieron negocios virtuales o se apoyaron en negocios virtuales para poder salir adelante, como serían ventas en línea, deliveries o entregas a domicilio. Esas empresas pudieron hacerle frente y fueron las que más se acoplaron a la dificultad en la que en ese momento se estaba pasando. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre algunas medidas tomadas por el gobierno de nuestro país para poder disminuir el impacto en las MIPES en lo que respecta a las consecuencias que trajo consigo el virus COVID-19. Recordemos que en el año 2019, cuando recién inició esta pandemia en nuestro país, eh, según un estudio del Ministerio de Hacienda, 5 de cada 10 MIPES empezaron a cerrar en su totalidad. Ya finalizando 2019-2020, 9 de cada 10 empresas MIPES habían cerrado en su totalidad. Esto llevó al gobierno a tratar de tomar algunas medidas en lo que respecta a las economías de estas empresas para poder mantenerlas a flote. Es decir, que finalizando el 2020, varias MIPES cerraron porque quebraron debido a que su capital en lo que respecta al pago de los salarios de los trabajadores no les dio abasto. Eh, Recordemos que el gobierno allá por el 2019-2020 anunció que tenía listo un plan económico que incluía apoyar en lo que respecta a créditos a las empresas. Quiere decir que una de las medidas que tomó el gobierno fue bajar las tasas de los intereses de los créditos para poder mantener a flote las pequeñas empresas en lo que respecta en la economía en las economías de estas mismas. También otra de las medidas tomadas en plena pandemia, durante la pandemia, fue de que el presidente junto con la Asamblea Legislativa acordó pagarle el 50% de los salarios de los trabajadores a las pequeñas empresas para que pudieran disminuir su cantidad de capital disponible. Así también debemos de tener en cuenta de que otras de las medidas tomadas por el gobierno para posteriormente hacer una reactivación económica más adelante fue de que ayudó a muchas familias que se quedaron sin empleos, a muchas empresas también, con más de 140 millones de dólares que fueron destinados en lo que respecta a las MIPES y al reparto de los $300 que cada uno de los salvadoreños pudo recibir para poder amortizar los días de la pandemia. También en cuanto al sector empresarial, el gobierno del presidente Bukele propuso la apertura de créditos a bajas tasas de intereses para las pequeñas y medianas empresas, así como también a las grandes empresas que habían sido afectadas por la pandemia en lo que respecta a su economía. Para ello se destinó un total de 360 millones de dólares para poder tratar de disminuir el impacto en sus empresas. Este es un gráfico del año 2019 tomado del Ministerio de Hacienda que revela de que el 44% de las MIPES estaban suspendidas y un 56% seguían a flote. Hola, tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Víctor Enrique Portillo Sorto y a continuación yo les voy a hablar acerca de la situación económica de las MIPES después de la pandemia.
Tenemos como introducción que la micro y la pequeña empresa constituyen un grupo de interés significativo y fuertemente encadenado en la economía salvadoreña, sobre el que gira un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. En El Salvador, las MIPES tienen una enorme importancia socioeconómica. Según el Observatorio MIPE de FUSAI, para 2022 había 833.164 unidades económicas en el país. Otras fuentes como CONAMIPE en el año 2023 sugieren que aproximadamente el 94.4% de estas son microempresas y el 5.3% son pequeñas empresas. Bien, ahora les voy a hablar sobre el índice de confianza MIPE. En junio del año 2020, el índice de confianza MIPE alcanzó su nivel más bajo debido al confinamiento y a la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. A medida que la economía se recuperaba y volvía a la normalidad entre el 2020 y el 2021, el índice mostró una tendencia al alza hasta marzo del 2022. Sin embargo, se vio interrumpido y se vio en un declive en el siguiente trimestre. Este disminuyó por dos causas fundamentales. La primera es el inicio del régimen de excepción el 27 de marzo del 2022 y en segundo lugar tenemos el aumento de precios de los bienes de consumo básico y esto causado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y bien, la inflación siguió continuando a lo largo de ese trimestre. Sin embargo, para diciembre de 2022, el, el índice de confianza aumentó significativamente. Este aumento se debió en parte al aumento de las remesas y al mayor nivel de consumo típico del último trimestre del año, lo que a su vez impulsó las ventas de las MIPES. Y en el primer trimestre del 2023, el índice experimentó una disminución ya que el aumento de las remesas y el nivel de consumo característico a fin de año no continuaron. Continuamos con el índice de situación y expectativa económica. Como se puede observar en el gráfico, el índice de expectativa económica es consistentemente más alto que el índice de situación económica en todos los trimestres. Esto nos quiere decir que a pesar de que las condiciones existentes no sean las mejores, el empresariado MIPE tiende a ser optimista y a mantener altas expectativas de crecimiento en su negocio. Ya para finalizar tenemos la situación de ventas, que según el gráfico el 52.7% de los establecimientos no tuvieron ningún cambio en sus ventas. El 22.2% de ellos aumentaron sus ventas y el 25.1% las redujo. Y a nivel de expectativas, como podemos ver en el gráfico, el 8.3% de los empresarios tenían miedo de que sus ventas reducieran, el 49.5% pronosticó que aumentarían y el 42.3% esperaba que permanecieran en el mismo nivel. Tenga muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Raquel Guadalupe Sánchez Girón y pertenezco al grupo teórico 10 de la materia Microeconomía 1. Políticas de reactivación post-COVID-19 dirigidas a las micro y pequeñas empresas de El Salvador. La economía salvadoreña, al igual que muchos países del mundo, tuvo efectos provocados por la pandemia COVID-19 y a pesar que fue el país centroamericano que adoptó con mayor velocidad las medidas de contención contra el brote, siempre tuvo consecuencias para la economía del país. El gobierno del presidente Nayib Bukele logró dinamizar la economía a un año de la pandemia, gracias a que mantuvo un plan que tuvo como principal objetivo reactivar la economía del país, sobre todo en los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Dentro de los rubros que más resintieron el impacto de la pandemia están las micro y pequeñas empresas, las cuales, gracias a la visión del presidente Bukele, fueron beneficiadas con medidas de apoyo para que recuperaran su actividad económica y siguieran contribuyendo al desarrollo del país. Dentro de las políticas de reactivación post-COVID-19 fue la creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, con el que se benefició a las micro y pequeñas empresas y a los empresarios del sector informal. Con la reorientación de fondos de dicho fideicomiso,
Se apoyó a otros sectores como taxistas, transporte escolar y emprendimiento de personas con discapacidad. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, entregó más de $21,000 para capital de semilla de las MIPES del sector artesanal, un sector que se vio afectado por la suspensión del turismo y el comercio local debido a la pandemia, y gracias a estos recursos que fueron capital de trabajo no reembolsable, los artesanos tuvieron liquidez y reactivaron sus negocios. Este sector es muy importante para la economía del país. El gobierno mantiene un programa de apoyo para las MIPES, con el cual se garantiza que este sector evolucione y crezca, que produzca más y con la mejor calidad, con el objetivo de que se abran paso para mercados internacionales y promuevan la integración económica del país. Con las políticas y programas implementadas por el gobierno, a pesar de la pandemia, se ha logrado la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, y que ven el país como un país estable y de grandes oportunidades para el desarrollo económico y social. Eso sería todo. Muchas gracias.